Bien, pues muy buenas a todos, sean todos ustedes bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Para este nuevo año se decidió dividir el propio proyecto, la propia página, en distintos departamentos. Pues bien, en este vídeo, en esta conversación o en esta entrevista, nos encontramos claramente en el departamento de filosofía del que yo me encargaré. Y también he de decir que cuento con la colaboración de Pedro Guillamón Moreno, que ya estuvo anteriormente en este canal y en otros proyectos de la misma página. El propósito de este departamento será el de invitar a distintos personajes conocidos y reconocidos en la materia de la disciplina filosófica o del saber filosófico y realizar distintos vídeos proponiendo distintos problemas o distintas cuestiones que ellos tratarán de resolver. En esta primera clase, o bueno, clase entrevista, nos encontramos con, decidimos invitar al doctor Daniel Schigel. Muy buenas, doctor, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, soportando el calor del hemisferio sur, pero bueno, nos la arreglamos con el aire acondicionado. Bien, me alegro mucho. Voy a proceder a realizar una breve presentación de su persona, aunque ya ha estado anteriormente en el canal, pero como es la primera vez que nos conocemos, pues creo conveniente realizarla. Bien, Daniel Omar Schigel es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y profesor universitario y magíster en psicoanálisis por la Universidad John F. Kennedy. Es autor de más de 20 libros de filosofía fenomenológica y de epistemología y es profesor desde hace más de 14 años en los que ha impartido clases como profesor titular en filosofía, en lógica, en antropología filosófica, en bioética, en deontología de la profesión docente y desarrollo de las corrientes psicológicas. Es además un experto en Husserl, en el que basó su tesis de doctorado, y también en la figura de Lacan, sobre quien hizo su tesis de magisterio. En cuanto a las obras, como hemos dicho, superan las 20. Hemos creído conveniente elegir unas cuantas y nombrarlas. Entre ellas hemos elegido Filosofando la matemática y Matematizando la filosofía, publicado en la editorial Plus Ultra en el año 1989. El objeto ausente, interpretaciones del Noema, ediciones Virgilio, publicado en 2007. El código científico, ¿por qué la física funciona?, en la editorial Aleph en el año 2009. Y elogio de Mario Bunge, el último de los iluministas, seguido de un elogio del psicoanálisis, en la editorial también Aleph en el 2012. Y tiene otros libros en colaboración con la doctora Mirta Elena Grimaldi, titulada la obra El logos de la vida, diálogos filosóficos acerca de la biología molecular, también de nuevo editada en la editorial Aleph en el año 2008. Recientemente, aunque salió el año pasado, ha salido al mercado, en Amazon en concreto, el libro de ensayos críticos sobre el progresismo, en el que participó también el doctor Schigel. De hecho, el primer artículo es el suyo, en teoría en pocos minutos. Y como digo, pues salió, creo, si no me equivoco, en el 4 de enero de 2022. Y su artículo en concreto se titula El progresismo, teoría y práctica. Y uno de sus libros también en colaboración con Alejandro Segura Chávez, La cientificidad del psicoanálisis, respuesta definitiva a Sokal y a Bunge, editado, si no me equivoco, usted me corregirá, en el 2020. Y bueno, pues
hecha ya la presentación, podríamos entrar de lleno en esta primera, en lo que son las cuestiones. Como hemos dicho, nos pareció buena idea, teniendo en cuenta que es el primer vídeo o la primera entrevista, realizar una especie de clase introductoria al propio saber filosófico. Y realizaremos pues 5 preguntas básicas, pero no por ello fáciles de responder o menos complejas. Teniendo en cuenta esto, pues le realizaré la primera pregunta. Sabemos que la filosofía vendría a ser un saber que siempre está rondando sobre sí mismo, preguntándose sobre sí mismo, intentando ofrecerse a sí mismo, reflexionando sobre su propio concepto. En este sentido, yo le preguntaría por qué es la filosofía o cómo definiría usted la filosofía y si existe solamente una filosofía en sentido unívoco o si existen varias. Sí, es una excelente pregunta. En realidad, cuando damos clases en la universidad, tendemos a contar la vieja anécdota, ¿no? de quién fundó, inició la palabra, ¿no? Que inventó la palabra filosofía, que según dicen fue Pitágoras, ¿no? Cuando fue invitado por un tirano de Siracusa a un banquete y le consultó sobre su trabajo porque en realidad no hacía nada conocido, ¿no? Sí tenía influencias en la política, pero hacía reuniones secretas donde debatía de distintos temas relacionados sobre todo con la matemática, la estructura del universo y demás, ¿no? Entonces, como no existía una profesión propia, Pitágoras inventa el concepto de filosofía. Él dice, yo soy filósofo, ¿no? O sea, amante de la sabiduría, ¿no? Que es lo que significa. O más bien amigo, ¿no? Porque filé tiene que ver con el concepto de amistad, más que amor, más que eros, ¿no? Así que sería como un amigo, alguien que acompaña al saber y lo desea y lo busca, pero porque no lo tiene y nunca lo tendrá en vida, ¿no? Entonces, él decía que solo los dioses pueden ser sabios, ¿no? Porque solo los dioses pueden conocer la verdad. El hombre, el ser humano, como ser en falta, como ser limitado, solo puede aspirar a la sabiduría, pero nunca alcanzarla por completo. Así que ya de entrada la filosofía tiene esta característica tan particular de definirse como imposible, ¿no? O sea, de establecer que su objeto, que sería algo así como lo absoluto, el saber total sobre todas las cosas, es imposible, es inalcanzable. Y sin embargo intenta buscarlo, ¿no? Porque justamente se busca lo que no se tiene. Aunque uno sepa que va a fracasar, lo intenta igual. Entonces, toda la historia de la filosofía puede ser considerada como una historia de fracasos, ¿no? De intentos fracasados por alcanzar ese saber total que es imposible de alcanzar, ¿no? Así que yo empezaría por ahí, ¿no? Pensando en la filosofía como esa búsqueda de la verdad, del saber total, que es imposible. Después está el tema de que no tiene objeto propio, ¿no? Siempre se ocupa de cosas que también le interesan a otras disciplinas, particularmente a las disciplinas científicas o a distintos tipos de prácticas como la política, ¿no? O sea que no se ocupa más que de sí misma y de aquello que le puede ser dado como objeto por otras disciplinas. Es permanente curiosidad y duda, ¿no? Entonces, si algo caracteriza a la filosofía es la imposibilidad de la certeza. Aunque cada filósofo tiene su filosofía, ¿no? Obviamente, y cada filósofo ha considerado que ha alcanzado su verdad. Incluso Hegel pensó que alcanzó la verdad absoluta, ¿no? Pero siempre queda la duda, ¿no? La sensación de que es insuficiente e incompleta, ¿no? Por eso la remisión a la vieja frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿no? Por ahí habría que empezar, ¿no? Empezar por dudar del propio conocimiento y tomar distancia respecto de los saberes hegemónicos que generalmente se consideran como
el ejemplo claro de lo que es la verdad, ¿no? La filosofía básicamente es ese dos tipos de preguntas, ¿qué es y por qué? ¿No? La pregunta por el qué es la pregunta por la esencia, y eso delimita las distintas disciplinas filosóficas. ¿Qué es la belleza? Sería el objeto de la estética. ¿Qué es el bien? Sería el objeto de la ética. ¿Qué es el ser? Sería el objeto de la ontología, y así sucesivamente, ¿no? Y por otro lado, la pregunta de por qué hay algo si podría no haber nada, ¿no? Y eso va más hacia el lado de lo cosmológico, ¿no? O cosmogónico, que es por donde empezó la filosofía en la época de Pitágoras, en la época de los presocráticos. Así que eso nos daría, creo, un pantallazo más o menos de qué se trata esto de la filosofía y por qué nunca termina de definirse por completo. Entiendo que según la definición que ha dado, coincidiría usted con la visión que postula el materialismo filosófico sobre el propio saber de la filosofía como un saber de segundo grado que se ocupa de saberes que existen aparte de él. Sí, sí, por supuesto, en eso estoy de acuerdo, y no solo el materialismo filosófico el que ha sostenido eso, aunque lo ha hecho muy bien, también, por ejemplo, podemos aludir a Alain Badiou, quien en su libro Condiciones habla de las condiciones para la filosofía, que serían objetos que le son dados por otras disciplinas, ¿no? Como, por ejemplo, cosas como el amor, que él dice que es el objeto del psicoanálisis y demás, pero no tendría objeto propio, ¿no? Pues muy bien, muy clara su respuesta y, bueno, y muy concisa. Muchas gracias. Pasemos ahora a la segunda pregunta, y es otra de las preguntas básicas que se encuentra cualquier estudiante de filosofía o cualquier persona que se quiera iniciar en este saber, y es la aparición del concepto de ciencia o de ciencias y su ligazón o también su distinción con respecto a la filosofía. ¿Cómo definiría usted la ciencia o las ciencias, es decir, en sentido no unívoco, y cómo la ligaría con la filosofía? Bueno, es muy común decir que la filosofía ha sido la madre de todas las ciencias, ¿no? Porque hasta cierta época, lo que hoy en día llamamos ciencias eran disciplinas filosóficas. Después se fueron independizando a medida que lograron cierto cierre categorial, ¿no? Para decirlo en términos de materialismo filosófico, y le da una consistencia interna que hace que constituyan saberes hasta cierto punto cerrados unos respecto de los otros, ¿no? Algunos han logrado esa consolidación del paradigma único, otros no, pero podríamos decir que originalmente las ciencias han sido filosofías, filosofías exitosas, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en el libro fundador de la física de Newton, se llama Principios de la filosofía de la naturaleza, ¿no? Con lo cual él mismo muestra que lo suyo era filosofía. Lo que pasa es que es una filosofía matematizada que ha sido exitosa en la predicción de fenómenos y en esta manera sintética de dar cuenta de una serie de fenómenos múltiples. En el caso de Newton, bueno, había logrado explicar a partir de pocas leyes generales de carácter matemático fenómenos como la caída de los objetos en la Tierra, el movimiento de la Luna, el movimiento de los planetas en el sistema solar y demás, ¿no? Así que podemos decir que las ciencias en general han sido filosofías exitosas, ¿no? Porque todas parten de ciertos supuestos ontológicos y metodológicos y los aplican al análisis de determinados objetos, que están más o menos bien delimitados, ¿sí? La filosofía tiene esta tendencia a salirse del territorio, o sea, no le alcanza con el saber de una ciencia en particular, entonces siempre sigue investigando, explorando y poniendo en duda y mirando desde afuera y cuestionando también la metodología de la ciencia o su objeto de conocimiento, cosa que la ciencia no hace porque ya lo da por sentado, ¿no? Como parte de su marco teórico, de su paradigma. Con lo cual yo diría que es una relación conflictiva, ¿no? Es una relación de desprendimiento histórico. Al mismo tiempo, la filosofía ha mantenido su distancia respecto de la ciencia,
y la analiza desde afuera con cierta ventaja, podríamos decir, ¿no? De no adscribir a una posición determinada, ¿no? Pudiendo aceptar o criticar los contenidos que la ciencia va desarrollando a lo largo del tiempo. La ciencia, por supuesto, tiene un objeto, tiene un método, tiene un paradigma, recorta la realidad. Podemos decir que cada ciencia hace como una especie de topología, ¿no? Si entendemos el concepto de topos como lugar, ¿no? Como si el mundo que nos rodea estuviera formado por determinadas clases de cosas y de alguna clase de cosas se ocupa determinada ciencia tratando de dar cuenta de qué son y cómo funcionan, ¿no? Entonces, cada ciencia tiene su propio objeto. Hay igual en las ciencias una tendencia a querer ir más allá y lograr un saber total, ¿no? Con lo cual trata la ciencia también de competir con su madre, la filosofía, y darle la certeza que la filosofía dice que es imposible alcanzar, ¿no? Así que a veces se entra en cierto conflicto, por ejemplo, en el ámbito de la cosmología, donde se pretende dar una teoría de todo. Una teoría de todo, supuestamente, desde la física, daría fin a la necesidad de una filosofía, ¿no? Porque lograría ese saber total que Hegel en algún momento creyó que era posible, el saber absoluto. Ahora, hoy en día, la ciencia pretende llevarlo a término, ¿no? Pero siempre la ciencia está como en la inminencia de haber logrado terminar, ¿no? Hay que pensar que a fines del siglo XIX decían que faltaban pocos temas que abordar y que ya estaba casi todo resuelto, ¿no? Con Newton más o menos explicábamos el cosmos, con Maxwell explicábamos las fuerzas electromagnéticas y de golpe apareció todo este fenómeno de la radioactividad y aparece la mecánica cuántica y aparece la relatividad cuestionando a Newton y bueno, se vio que ese final era un nuevo comienzo, ¿no? Así que cada vez que la ciencia dice ya hemos alcanzado el límite del conocimiento total, parece que algo se le escapa, algo del orden del acontecimiento, ¿no? Algo surge que hace que tenga que repensarse, ¿no? Y cuando se repiensa, ahí vuelve a la filosofía a buscar conceptos nuevos para poder aplicarlos a nuevos objetos. Así que me parece que la relación es una relación muy compleja. Llevaría mucho tiempo analizarla con detalle. Después está el tema de la pseudociencia, que es otro tema que tiene que ver con lo que está ahí captando, de alguna manera, los saberes que la ciencia va abandonando y tratando de plantearlos como maneras de entender que son válidas y que pueden dar algún tipo de explicación del sentido del mundo y que va hacia lo práctico, hacia lo que se llama lo espiritual, ¿no? Por así decir, en general, pero bueno, sería entrar ya en temas que nos desviarían mucho de la pregunta, ¿no? Si queremos abordar este concepto. Bien, pues justamente lo que acaba de decir usted, es decir, las propias limitaciones de las distintas ciencias con sus distintos objetos que se encarga de estudiar, me da pie usted a realizar la tercera pregunta. Y es la del estado actual de la filosofía. Es decir, actualmente se utiliza en los medios de comunicación y sobre todo de la televisión, diariamente se utiliza este término, este concepto, esta palabra de manera unívoca, como es la ciencia, y se utiliza de manera dogmática. De hecho, algunos incluso hablan de que yo creo en la ciencia. Habla de ciencia como si fuese una creencia. En ese sentido, quería preguntarle por el estado actual en el que se encuentra la filosofía, es decir, ha sido rebasada la filosofía como saber por las ciencias, o más bien por el contrario, la filosofía es totalmente actual y estos fundamentalistas científicos, por así llamarlo, por así denominarlos, están realizando filosofía sin saberlo. Es una excelente pregunta. Sí, más que filosofía, yo diría que es algo así como una pseudociencia, ¿no? Dentro de la ciencia, el cientificismo. ¿Por qué? Porque si algo caracteriza a la ciencia es esta cuestión de la permanente transformación, ¿no?
el hecho de tener en claro que nunca alcanzamos la verdad absoluta. Si bien la ciencia pretende el saber en algunos ámbitos, y es cierto que la ciencia está hecha por científicos, ¿no? Y obviamente los científicos desean alcanzar algo que llaman la verdad y consideran que la han alcanzado. Siempre en algún momento se dice hemos alcanzado la verdad. Después entran en duda y se dan cuenta de que si hemos alcanzado la verdad, estamos fritos porque entonces ya no tenemos trabajo. Entonces algo siempre tiene que quedar sin saber, ¿no? Es un poco como la zanahoria delante del burro, algo tiene que impulsar a buscar y hay como una especie de autoengaño en la ciencia, un autoengaño necesario, del cual ya había hablado Kant, por ejemplo, ¿no? Cuando él hablaba de esto que él llamaba ideas regulativas, ¿no? Las ideas del absoluto, alcanzar un conocimiento total del cosmos, guían el desarrollo científico, pero al mismo tiempo se mantienen siempre en el horizonte, a distancia, ¿no? Como algo que se busca, se cree ya ahí al alcance de la mano, pero nunca se llega a tocar. ¿Por qué es necesario esta forma de autoengañarse, digamos? Bueno, porque nosotros tenemos una experiencia limitada, decía Kant. Utilizamos categorías de nuestro entendimiento para poder dar coherencia a esa experiencia limitada que tenemos del mundo, que cada vez se va acrecentando más y más a medida que nuestros instrumentos de observación se van perfeccionando. Pero nunca podemos estar seguros de haber alcanzado el saber total. Sin embargo, lo buscamos, porque si no, ¿qué sentido tendría la ciencia? Si no es la búsqueda de la verdad absoluta acerca de las cosas. Entonces hay como esta situación un tanto contradictoria, ¿no? De buscar algo que sin embargo es imposible. Pero bueno, eso es justamente el deseo. El deseo del científico es una pregunta que muchas veces no se hace. ¿Qué busca un científico cuando empieza a investigar? Bueno, busca alguna clase de verdad, ¿no? Pero el deseo, justamente, si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, es lo imposible. O sea, lo que nunca puede terminar de realizarse. ¿Por qué? Porque realizarlo sería catastrófico, sería que todo ya estuviera acabado y terminado y ya no habría nada más que hacer. Entonces, por un lado, la ciencia pretende haber alcanzado ya el saber o estar próxima a alcanzarlo, pero todavía no, ¿no? Es un ya que es al mismo tiempo un todavía no. El cientificista cree que ya, o sea, ya está, ya tenemos las bases, tenemos los conocimientos para poder dar cuenta de todo, ¿no? Nada queda afuera. Entonces, con eso nos alcanza y nos sobra para explicar las cosas. El cientificista convierte el saber científico en una certeza y deja de lado algo que es propio del científico, que es dudar. Porque si el científico no duda de lo que ha alcanzado, no va a buscar cosas nuevas, se va a quedar ahí, se va a quedar estancado. No puede haber progreso del saber científico si al mismo tiempo hay certeza de que ya está todo sabido, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto de rendirle culto a algo que no está terminado? ¿No? Es como un templo inacabado, como un dios en falta, como si uno le rindiera culto a divinidades incompletas, ¿no? Entonces, ¿cómo va uno a sostener eso frente a la duda que la filosofía genera? Yo creo que de ninguna manera la filosofía ha sido descartada por la ciencia y siempre recurre de nuevo a ella cada vez que se encuentra en problemas porque necesita conceptos nuevos. Si uno lee los textos de divulgación científica y muchas autobiografías de científicos que hablan acerca de cómo desarrollaron sus conceptos, notará que siempre hacen referencia a algún autor de la filosofía. Por ejemplo, Schrödinger habla mucho de los presocráticos y dice que él se vio muy influido por ellos a la hora de entender el funcionamiento del mundo cuántico, lo cual significa que más allá de lo que el cientificismo diga, que es, digamos, una forma de pseudo saber de algunas personas que son neófitas y que no pertenecen al ámbito propiamente científico, los propios científicos siempre se dedican a leer algo más por las dudas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, también en personajes como Damasio, que hace referencia a Spinoza, cuando habla de la relación mente-cuerpo. En fin, cada científico que ha descubierto algo en el ámbito de la neurociencia o de la física o de la química inclusive, ha remitido algunas cosas que ha leído por ahí
en determinado filósofo, ¿no? Ha tomado conceptos que le han servido para aplicar a un ámbito desconocido hasta el momento. Y si no hubiera tenido esos conceptos, quizás se le hubiera escapado la presencia de un acontecimiento, o sea, de algo nuevo que obligaba a una reestructuración, a un cambio de visión de las cosas. Einstein mismo, por ejemplo, hace referencia al físico Mach, ¿no? Que dudaba de las fórmulas de Newton y de la concepción que tenía del espacio absoluto. Y gracias a esa duda pudo desarrollar su proceso de cambio de la física. Y así con todos los demás que han hecho revoluciones en el ámbito de la ciencia. Así que la filosofía siempre es como un tesoro de conceptos, algo así como una caja de herramientas, como decía Deleuze, que nos da conceptos que a los científicos les son útiles a la hora de enfrentarse a eso que generalmente llamamos anomalías, ¿no? Eso que no encaja dentro de lo que la física o la biología o cualquier disciplina científica hasta el momento no ha sabido explicar. Eso dejando de lado el hecho de que las disciplinas propiamente humanas, como la sociología, la historia, la psicología, no tienen paradigma constituido, con lo cual permanentemente están necesitando de conceptos filosóficos para sostenerse. Así que ahí no hay una delimitación clara ni siquiera entre lo que es una filosofía y lo que es una ciencia humana, por ejemplo, ¿no? Así que me parece que esa posición cientificista, por un lado, se plantea desde una determinada visión de lo que es la ciencia. Toma la física de Newton y toma la biología de Darwin, y ahí se queda, y con eso explica todo. Y no tiene en cuenta los desarrollos posteriores, ¿no? En general, descarta como pseudociencia los desarrollos más, de alguna manera, cuestionadores de esas certezas, como podría ser la teoría de cuerdas o cosas así, que son mucho más difíciles de entender, ¿no? Al mismo Mario Bunge le pasaba un poco esto, ¿no? Siendo físico él, siendo físico de formación, rechazaba como no científicas cosas que la ciencia acepta como científicas, solo porque no encajaban dentro de su concepción cientificista de lo que debe ser un saber científico, ¿no? Y lo demás quedaba como pseudociencia, incluyendo cualquier desarrollo de la filosofía de la cual se burlaba, ¿no? Sobre todo de la filosofía alemana, como es bien conocido en sus textos más incisivos. Bien, pues una gran respuesta muy detallada y pasemos ahora a una cuarta pregunta. En, en cualquier grado de filosofía o en cualquier clase de iniciación aparece también otro concepto ligado a la filosofía, incluso bueno, cualquier alumno como he dicho, que esté cursando el grado de filosofía tiene como en la bibliografía varias historias de la filosofía. Entonces, en este sentido, le quería realizar la siguiente cuestión. Al igual que sucede lo mismo que con la segunda pregunta en cuanto a la relación y distinción entre estos dos conceptos, de historia y filosofía. ¿Cómo definiría usted la historia y cómo definiría los distintos sintagmas que se pueden formar entre estos dos conceptos, entre la disciplina de la historia de la filosofía y cómo definiría la filosofía de la historia, y si existe una filosofía de la historia o si existen varias? Interesante. Historia es narración, historia es relato, ¿no? El relato de algo que ha acontecido, pero es algo que ha acontecido o no, digamos. O sea, un relato es un mito, es un cuento, narra cómo algo empezó a ser por primera vez, ¿no? Entonces, en filosofía contamos el cuento que yo conté recién, el cuento de Pitágoras iniciando la filosofía al inventar la palabra, ¿no? Pero eso es un mito que hacemos hacia atrás, una lectura hacia atrás. Suponemos que los que han dicho esto tenían razón, pero por otro lado interpretamos a nuestra manera, cada uno a la suya, qué es lo que significan estas palabras, porque como decía, por ejemplo, amor a la sabiduría, bueno, pero ¿qué sabiduría y qué clase de amor, ¿no?
Entonces ahí vienen los problemas. O sea, ¿cómo interpretamos eso que Pitágoras, que ya está muerto hace siglos, quiso decir cuando dijo lo que dijo? Ni siquiera nosotros sabemos bien qué decimos, ¿no? O sea, qué queremos decir cuando decimos lo que decimos. Mucho menos podemos saberlo con respecto a personajes que son casi míticos, ¿no? Porque también se le atribuía a Pitágoras el hecho de ser mago y cosas así. Entonces, el tema es que para mí, cuando hacemos la historia de la filosofía, cada uno hace la suya, ¿no? Digamos, la historia la cuentan los que ganan, como suele decirse. Por eso cada vez que un filósofo aparece, cuenta de vuelta la historia de la filosofía. No sé si habrás notado que cada filósofo empieza por una historia de los filósofos anteriores, ¿no? Para delimitar su propia posición. Es más o menos lo que pasa, por ejemplo, en el ámbito del arte, ¿no? Donde en el arte se habla de, bueno, hubo tal escuela, tal escuela, tal escuela, y ahora esta es mi propuesta, ¿no? En filosofía pasa algo similar. El sostenimiento de la filosofía como disciplina se basa mucho en una tradición, la tradición del hacer filosofía, ¿no? Esta tradición que remontamos a los griegos, ¿no? Y que decimos estar continuando. Pero siempre la contamos desde el presente, ¿no? Y la contamos hacia atrás y cada uno da su versión. Así que es muy difícil decir esta es la historia de la filosofía correcta, porque no hay tal cosa como lo correcto en el ámbito de la narración, en el ámbito del lenguaje, ¿no? Así que cada filósofo, de acuerdo a su propia visión del mundo y a su propia filosofía, va a narrar sus antecedentes, ¿no? Y va a ir hacia atrás. Entonces, cada historia de la filosofía es, de alguna manera, una distorsión. Por eso siempre es importante cuando uno estudia a los filósofos del pasado, ir a las fuentes, ¿no? No quedarse solamente con lo que estudia en la carrera de filosofía, porque ahí va a ver la visión de su profesor, de su docente, ¿no? Una visión recortada, limitada. Pero aún cuando uno vaya a las fuentes, también va a leer desde su propia posición, así que ahí estamos en problemas. Pero digamos que eso es algo que en la ciencia no suele suceder porque la ciencia tiene como verdad la verdad de ahora, ¿no? La verdad actual. Digamos, nadie, salvo por curiosidad, iría a buscar manuales de ciencia del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? Para estudiar su disciplina, estudia la disciplina tal y como ha quedado consolidada en el ahora, en el presente. Pero nosotros no podemos considerar que Sócrates ha sido superado, que Platón ha sido superado, que Aristóteles ha sido superado. Todos conservan su actualidad, ¿no? Todos siguen generando efectos en nuestro pensamiento. Nos dan conceptos a los cuales podemos acudir, que nos dan instrumentos para poder pensar determinados objetos que, como decíamos, la filosofía recibe desde afuera. Así que la filosofía es siempre un poco historia de la filosofía. Es inevitable hacer una filosofía sin una historia de la filosofía. No podemos quedarnos solo con lo que decimos ahora, porque lo que se dijo en el pasado sobre la verdad, sobre el ser, sobre el bien, sobre lo justo, sigue siendo tan vigente como en aquel momento. Y no hay un paradigma único que venga a decir, no, la verdad es esta y todo lo demás debe ser descartado. Y si lo hay generalmente, como decíamos antes, en el ámbito del cientificismo, que directamente lo que hace es simplemente decir, bueno, la filosofía correcta es la ciencia, es la que ha triunfado, es la que ha sido exitosa porque en la práctica generó efectos. Y lo demás, bueno, hay que olvidarlos. Cosa que yo no creo, ¿no? Yo creo que siempre hay que volver a leer a los grandes filósofos de la historia, porque siempre tienen algo que enseñarnos, ¿no? Y en cada edad uno los lee distinto y encuentra cosas nuevas, ¿no? Entonces siempre se vuelve. Es como pasa con la literatura, ¿no? Uno no puede decir Cervantes ha sido, no leamos más el Quijote. Uno pensará que es así, y de hecho en las escuelas cada vez se lee menos a los clásicos, ¿no? Pero eso me parece que empobrece la cultura, ¿no? Empobrece los conceptos que podemos tener para pensar el mundo. Así que son inseparables la filosofía y la historia de la filosofía. En cuanto a la filosofía de la historia, ya es otro tema, porque es como esos casos en los cuales, como decíamos antes, la filosofía toma un objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la historia. Ahora uno podría plantearse qué va a tomar como objeto de estudio.
va a tomar como objeto de estudio la historia como disciplina científica acerca de los hechos históricos, o va a tomar como objeto de estudio los hechos históricos mismos, ¿no? Realmente la filosofía de la historia ha sido eso, o sea, ha sido reconstruir los hechos desde determinada visión acerca del progreso o en función de una determinada visión filosófica particular, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una filosofía de la historia de Hegel, y la filosofía de la historia de Hegel no es una filosofía acerca de los historiadores y lo que los historiadores hacen, por ello sería más bien una epistemología dedicada al ámbito de la historia. Lo que él hace es reconstruir la historia diciendo, bueno, hay cosas que son accidentales y no importan, y hay cosas que son esenciales y sí importan, ¿no? Y eso bajo esa mirada que tiene él tan particular de pensar que la historia es como la manera en que Dios se reencuentra consigo mismo después de haber salido de sí mismo como naturaleza y retornar a sí mismo a través del pensamiento humano y particularmente del desarrollo de la cultura, ¿no? Pero no es lo mismo la filosofía de la historia de Hegel que la filosofía de la historia de Marx, que va a plantear que todo eso en realidad, todo eso que llamamos cultura, es un sostén ideológico de las formas de producción que se han sucedido a lo largo del tiempo, ¿no? Y que también tiene una visión a futuro, ¿no? Acerca de hacia dónde van las cosas. Así que la filosofía de la historia es una rama de la filosofía y es una manera en que los filósofos cuentan la historia y le dan un sentido, ¿no? La historia de la filosofía, por otro lado, es la manera como cuentan cómo han llegado los filósofos a pensar lo que piensan ellos, ¿no? En este momento, partiendo de ideas que han tomado de otros. A veces toman ideas de otros y no lo dicen, ¿no? Y el que parece más original es el que no cuenta cuáles son sus fuentes, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión anecdótica. Pero es interesante y efectivamente en el caso de la filosofía es inseparable de la historia, o por lo menos hasta ahora no ha podido separarse. ¿Por qué? Porque para separarse necesitaría convertirse en algo así como un saber matematizado, ¿no? O sea, solo la matemática es una disciplina que parece habilitar el prescindir de lo temporal porque va hacia lo eterno, ¿no? Pero bueno, eso ya es meterse también en una discusión filosófica, si efectivamente las entidades matemáticas tienen esta característica que acabo de decir, ¿no? O no es así. Sí, efectivamente, enlazando con lo primero que ha dicho sobre las distintas historias de la filosofía o cómo cuentan los distintos filósofos o cómo escriben o tratan esa disciplina, me recuerda, bueno, a las que yo estoy manejando actualmente, que son la historia de la filosofía de Guillermo Fraile y la de Coplestone. Es decir, ellos se definen, toman partido, por así decirlo, y ellos dicen que intentan tratar a los distintos filósofos cronológicamente de forma objetiva, pero que ellos parten pues, de la, si no me equivoco, de la escuela realista, la de Santo Tomás y Aristóteles. Mm, Ese claro. era, bueno, un comentario que quería realizar. Y Al bueno, menos son sinceros. sí, Al bueno, menos son claro. sinceros al mencionar Mm, desde qué óptica, ¿no? O con qué anteojos ven mm. esa historia, ¿no? Cosa que no siempre pasa. Muchas veces en los manuales de filosofía que se enseñan en el secundario, por ejemplo, en la preparatoria, no dicen qué posición toman, ¿no? Simplemente narran, ¿no? Narran su historia. Pero Bueno, siempre hay una posición detrás. sí, de alguna, de algún lado hay que partir, por así decirlo. Así es. Y bueno, pues ya estamos bueno, en el final de esta entrevista y me gustaría hacerle una última pregunta en relación con el sentido de la vida. Seguramente debido a la finitud del hombre y a que tiene que enfrentar el hecho innegable de la muerte, es decir, del posible vacío al que tendrá que enfrentarse algún día. Y de esta manera podríamos llamarlo incluso una pregunta
filosófica en sentido vulgar, no de manera peyorativa, sino en sentido de que todos somos filósofos, como decía Gustavo Bueno, aunque fuésemos malos filósofos, filósofos en sentido vulgar, y todos realizamos algunas preguntas, nos realizamos a nosotros mismos en relación con los demás, unas preguntas para intentar resolver los problemas diarios. Entonces, a mí me gustaría preguntarle por el sentido de la vida. ¿Existe solamente un sentido? Al igual que las otras preguntas, nos volvemos a enfrentar a ese problema de la univocidad. Mm. Eso es complejo porque primero habría que definir qué entendemos por sentido y qué entendemos por vida y entonces juntar las dos cosas, porque uno dice, bueno, en un vector es claro que hay dirección y sentido, ¿no? Una dirección, un plano determinado y un sentido, o sea, hacia dónde va, para allá o para allá. Cuando aplicamos una fuerza, vamos hacia algún lado, ¿no? Así que el sentido de la vida en general se toma como que es algo que hay que ir construyendo, ¿no? Es algún lugar hacia donde vamos. Cada uno encuentra el suyo como puede, sobre todo en épocas en las que todo está tan confuso como ahora, ¿no? Y no hay tradiciones que orienten, ¿no? Generalmente el sentido de la vida, como decía Heidegger, tiende a ser un tradicionalizarse en el sentido de retomar lo que uno encuentra en el pasado y proyectarlo hacia su propio futuro, ¿no? Y así es como se mete dentro de una determinada tradición y la sigue. Pero no podría decir que hay un solo sentido de la vida, porque eso depende de qué tradición va a tomar cada uno y en función de eso qué dirección y hacia qué objetivos va a dirigir su existencia. En mi caso particular, parte del sentido de mi vida ha sido formar una familia, ha sido mantenerme firme en la idea de buscar mi verdad, no la verdad porque eso sería soberbia, cada uno en realidad tiene su verdad y no siempre es fácil encontrarla porque aparte, si hay algo difícil, como decía Kierkegaard, es ser sincero consigo mismo, que es lo más a lo que puede aspirar, decía Kierkegaard, el hombre. Kierkegaard, digo, como ejemplo de posición existencialista, ¿no? Pero creo que encontrar sentido a la vida, a las cosas, tiene que ver con los pequeños placeres, tiene que ver con las grandes metas que uno se propone, incluso, ¿por qué no?, con la acción política, si cree que es posible hacer algo por el estilo. Muchos quieren cambiar la realidad porque consideran que la realidad está mal y quieren mejorarla, y eso me parece perfecto, porque mientras sepan cómo hacerlo y mientras sus intenciones no terminen en un resultado peor que aquel del cual habían partido, ¿no? Porque uno aprende en la historia de la filosofía, por ejemplo, que cada filósofo tuvo su visión del sentido de la vida. Tomemos a Platón, por ejemplo, ¿no? Él hablaba de una república ideal basada en la virtud, ¿no? En la virtud suprema que es la justicia, y que lo que había que lograr es que cada quien se ocupara de lo suyo, ¿no? Tomando como modelo al organismo viviente, ¿no? Y sus tres almas, cada una dedicada a su propia función, ¿no? El alma superior era la que debía gobernar y tenía que ver con la razón. Pero bueno, sin entrar en detalles, al final terminó en un fracaso su proyecto político, ¿no? Y terminó siendo vendido como esclavo y bueno, también Aristóteles fue maestro de un emperador, ¿no? Alejandro Magno, y finalmente su relación con él tuvo que hacerlo emigrar y escapar de Atenas, porque cuando Alejandro Magno es asesinado, corre peligro su vida. Bueno, y Sócrates terminó tomando la cicuta, en fin. Todos ellos buscaron un sentido, trataron de realizarlo, terminaron más o menos bien o más o menos mal, ¿no? Así que bueno, hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Que no vaya a hacerse realidad tu deseo, porque eso podría ser lo peor que podría pasarte. Así que bueno, eso diría nada más. Entonces podríamos concluir que no existe un sentido de la vida en sentido unívoco, es decir, que existirían varios según y que cada uno de esos sentidos en el que tome un hombre o en concreto, no, un hombre en general,
en su vida dependerá de su propia circunstancia y de sus propios intereses. Así lo he entendido yo. Obviamente, aunque es cierto que como somos humanos, también hay aspectos que son universales, como el desarrollo de la razón, la virtud, esas cosas de las que hablaba Aristóteles, ¿no? El hombre como animal político implica, bueno, el desarrollo de la virtud política, la ciudadanía, eso en la medida en que sea posible hacerlo, ¿no? Y eso trascendería un poco lo otro que parece muy individualista, dicho así. También hay sentidos colectivos, ¿no? Que tienen que ver con la inserción del plano social. Lo que pasa es que, como vivimos una época muy convulsionada, como casi todas, pero bueno, esta particularmente, nos ha complicado bastante lograr ese sentido compartido. ¿No? Pensaba, por ejemplo, cómo se parece esto a la época de esos imperios donde el individuo se sentía imposibilitado de participar de la vida de la polis, ¿no? De la vida política, de la vida ciudadana, y terminaba encontrando cierta satisfacción en la amistad, el cultivo de la amistad. Pensaba Epicuro, por ejemplo, ¿no? Y su jardín. Este, o sea, formar estos pequeños grupos de gente que debate, que está interesada en un mismo tema, saber escuchar al otro, compartir ideas, todo eso puede ser también un sentido de trascendencia que vaya más allá de los intereses individuales, sin llegar a tocar esa área donde sabemos que cuando uno va demasiado lejos puede terminar cayendo en problemas, sobre todo de corrupción y cosas así, ¿no? Perdón, estoy afónico. Eh, pues aquí acaba la entrevista. No esperaba que fuese tan corta, pero bueno, siempre habrá otras opciones de realizar más entrevistas con usted y realizar distintas preguntas sobre otros temas. Y pues nada, pues aquí tengo que despedirla a usted y recordarles a los suscriptores del canal o a los seguidores que esperamos tener la semana siguiente al profesor Rodríguez Pardo, y esta vez será una entrevista en relación con la disciplina de la filosofía de la religión. Y sin más dilación, pues tengo que agradecerle a usted, doctor Sigel, su presencia y voy a ser redundante. Esperamos tenerle aquí en esta casa en otras ocasiones. Encantado, me he sentido muy cómodo y podría haber seguido hablando de cada tema, pero yo pensaba también, no quiero aburrir porque a veces uno va demasiado lejos y me gusta más ser conciso y ir al grano, digamos, como se dice. Desde Bueno, ya muy agradecido por la entrevista. gracias a usted por por su presencia y su amabilidad en el trato.